Y bueno, pues le decíamos que va a tener que disculparnos estos problemas técnicos que estamos teniendo y nos impidió pues empezar de acuerdo al horario, pero bueno, vamos a dedicar, como le decíamos, el programa del día de hoy a los niños. Tenemos aquí en nuestra primera imagen un grupo de niños, digamos, ideales, ¿verdad? Como deberían de ser aquí en nuestro país, niños sanos, alegres, que están estudiando, que están desarrollando sus capacidades que para el futuro, ¿verdad? Porque efectivamente pues son el futuro del país. Acuérdese usted que un país pues descansa siempre en las capacidades que tiene su población para generar, para producir lo que es necesario para su vida. Así que esos son los niños que quisiéramos que fueran, ¿verdad? No solo nuestros hijos o nietos, sino también todos los demás niños, pero tenemos el pequeño problemita pues de que no, la mayoría no lo son así. Fíjese usted, le vamos a dar algunas estadísticas que nos proporcionó el INEGI, lo cual pues quiere decir que a lo mejor son mentiras, ¿verdad? Porque ya ve cómo es el INEGI, pero bueno, pues nos dan una pista, nos dan una aproximación. Fíjese usted, la clasificación de niños es de los 0 a los 14 años en algunas estadísticas, luego le suben un poco y dicen que es de los 0 a los 17 años, pero pues todos coinciden, no solo el INEGI, sino la Coneval y algunas otras instituciones, en que hay unos 32 millones de niños en el país. Fíjese usted, 32 millones de niños en el país. El problema es que cuando menos uno de cada 10 pues tiene problemas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, son pobres, ¿verdad? Más de la mitad, el 58% de los niños, fíjese usted, viven en estas condiciones que vemos aquí en nuestra segunda imagen. El 58% son pobres, algún nivel de pobreza, ¿verdad? Que los tiene en condiciones pues difíciles, ¿verdad? Pero también dentro de ese 58% de pobreza resulta que hay un 12% que son de extrema pobreza y por lo tanto pues tienen que jalar. Fíjese usted, en vez de estar a gusto estudiando, divirtiéndose, aprendiendo, no sé, música, algo de ciencia, yendo a entrenamientos, a deportivos, desarrollando alguna habilidad física como debe ser, ¿verdad? Por aquello de la mente sana en el cuerpo sano. Bueno, pues resulta que no, tienen que andar jalando cuando menos el 10% de todos ellos. En estas actividades, ya sabe usted, poco competitivas, como dirían los banqueros que tenemos aquí en nuestra imagen 3, porque pues los niños ni modo que se vayan a trabajar a un banco, oiga usted, o a una fábrica, ¿verdad? Los tenemos gorditos en primer lugar, ¿verdad? Pero en nuestra imagen 4 los tenemos en las chambitas, perdón, en nuestra imagen 5, en las chambitas que tienen que agarrar los niños, ¿verdad? En la calle. Vea usted esta niña que trae sus bolsas vendiendo aguas, ¿verdad? ¿Usted cuántas de esas ve al día cuando sale a la calle? ¿Usted se ha dado cuenta cómo ese fenómeno se ha ido incrementando, ¿verdad? En los últimos 10 años, 15 años, nos hemos dado cuenta de que crece no solamente el número de personas que están en la calle, sino específicamente el número de niños. Y está calculado por el INEGI, como le decía, que el 10% de nuestros niños en el país pues andan jalando, no le vamos a decir empleo, ¿verdad? Porque pues sería ofenderlos, no vamos a decir que es un trabajo, es pues una forma de sobrevivencia o de ayudar a sus familias, la mayoría de las cuales se desintegran, luego le platico de eso, pero ese pues es el cuadro de nuestra niñez. No existen los niños que quisiéramos en nuestro país y eso significa, a grosso modo, fíjese usted, que de los 32 millones de niños que hay en México, la mitad de ellos vive con limitaciones económicas o pobreza de plano, y bueno, pues no se están educando para el futuro, no se están poniendo, digamos, al nivel necesario en términos científicos, tecnológicos, en términos de habilidades productivas, como los necesita el país, pues para que el país pueda funcionar, ¿verdad?, en las próximas décadas. Así que más bien lo que tenemos, fíjese usted, ya también sacando las cuentas, resulta que hay
4 millones de niños obesos. De esos 32, 4 millones son obesos, un poco más tienen sobrepeso, pero obesos ya con problemas, pues son 4 millones. Y pues aquí tenemos una imagen que es la número 3 sobre este problema tan grave que tiene el país. Ya sabe usted que en México pues tenemos nosotros el segundo lugar después de los Estados Unidos, porque el 30% de la población tiene ese problema de obesidad o de sobrepeso. En los Estados Unidos es el 33%, nos ganan con 3% en términos de su población, pero bueno, pues eso ya sabe usted en qué deriva. Estábamos viendo ayer un reportaje donde ya los médicos del Seguro Social y en general de las instituciones de salud en el Distrito Federal están proponiéndole al pediatra, fíjese usted, al pediatra, también pues a cualquier médico que atienda a los niños, que ya les cheque la presión. Fíjese usted, así como a usted y a mí que nos checan la presión cada vez que vamos al médico porque ya pasamos de los 50, bueno, pues ahora hay que checar a los niños porque ya se está presentando la hipertensión en algunos casos de niños, como se ha presentado la diabetes pues infantil, ¿verdad? Que es terrible, usted seguramente lo sabe y es una de las principales causas de hospitalización. Tenemos aquí una niña en el hospital, ¿verdad? Que peor cosa puede haber que una niña que en vez de andar jugando, pues esté hospitalizada por alguna de estas enfermedades, ¿verdad? Que ahora ya atacan a los niños y que antes eran exclusivas de los adultos, como que la cuestión se está invirtiendo. Fíjese usted, las enfermedades que antes solo alcanzaban a la población en una cierta edad ya de madurez, ya cercana a la llamada tercera edad o ya de plano en la tercera edad, bueno, pues ahora ya brotan también, aparecen en los niños, en los que están empezando a vivir, precisamente pues porque no tienen lo que sería correcto en términos de alimentación, en términos de felicidad, ¿verdad? Porque los niños que no son felices luego lo manifiestan, somatizan, como se decía algo antes, y generan algún tipo de problema, algún tipo de enfermedad. Así que pues no les estamos dando ni buena alimentación, tampoco la educación y pues tampoco la felicidad que se merecen. Usted dirá, bueno, ¿y qué? ¿Y quién tiene la culpa? Pues ¿quién es tan ojete así como para andar torturando a los niños, verdad? ¿Quién se le ocurre quitarle el pan de la boca o quién se le ocurre hacerle algún tipo de mal a los niños, verdad? Porque pues que hubiera alguno ahí que le gustara hacerle mal a los niños. No, simplemente es el resultado de la política económica. Mire, si usted checa, ¿verdad? Ya ve las proporciones de pobreza en la niñez, la mala alimentación, el índice de enfermedades como la diabetes, en fin, el nivel de pobreza, le decía, se da cuenta pues que es más o menos junto con pegado con el desplome de la economía nacional. Por ahí hay ya cifras abundantes de la UNAM, del INEGI, de algunos analistas independientes en términos de cómo en los últimos años ha caído el nivel de vida, el poder adquisitivo del dinero. Se ha mencionado muchas veces que antes usted con el salario mínimo podía comprar 15 kilos de tortilla y ahora con el salario mínimo pues no compra más que unos 3 o 4, ¿verdad? Bueno, ese desplome en el nivel de vida, en el nivel de consumo de la población, bueno, pues es la causa fundamental. Y mire, todo esto ocurrió, se puede ver cronológicamente a partir de que en 1983 la economía de México pasó de ser manejada por el gobierno a ser manejada por el Fondo Monetario Internacional, esta institución que tenemos aquí en esta imagen que es la número 6, usted ya conoce el sello es más o menos popular por todas las maldades que ha hecho en todos lados, no solamente aquí en nuestro país, pero esa institución es la que dirige la economía nacional, y si no, pregúntele a nuestro amigo el director, el gobernador del Banco de México, ¿verdad? Que si quién pompó, quién le dio ese puesto, pues lo pusieron directamente desde allá, y antes pues fue secretario de Hacienda, y han andado por ahí en esos puestos, y bueno, pues ellos
condujeron este desplome en el nivel de vida del país, de las familias, de los mexicanos, y bueno, pues gracias a ellos tenemos esta situación con la niñez. Como le digo, todas las cifras que manejamos aquí son del INEGI, no se vaya a creer usted que nosotros estamos inventando, y bueno, pues el INEGI ya sabe usted que se echa sus mentirillas, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla de inflación y empleo, echa mentirillas, pero en estos asuntos pues son medio mentirillas, pero le pueden dar a usted una idea de cómo es que está la situación de la niñez en el país. Así que, bueno, pues tiene que ver obviamente con la situación de sus papás, ¿verdad? Así que, pues si realmente le quiere usted ayudar a la niñez, pues hay que proponernos ayudarles a los papás, a que tengan chamba estable y que puedan darle lo necesario a sus hijos. Vamos a regresar y ahora sí platicándole el otro ángulo del problema, el problema cultural, fíjese usted, porque oiga, pues también estos niños son los famosos niños que leen y no entienden, ¿verdad? O se duermen cuando van a la escuela y pues no entienden nada, o lo que les enseñan los maestros, sobre todo el macheteo, ¿verdad? Que se ha vuelto el centro de la educación en México, el machete, la memorización, para luego contestar un examen de opción múltiple, como le llaman, ¿verdad? O sea, eso pues no es conocimiento, ni siquiera es adiestramiento como le darían a alguien en una escuela técnica. Así que le vamos a hablar de eso porque esa es la otra parte de lo que la niñez y los adolescentes y jóvenes están sufriendo, el problema de la baja dieta intelectual. Fíjese usted, mucha cultura chatarra, poca dieta intelectual o poca alimentación intelectual, espiritual, que le dé fortaleza a estos jóvenes. Vamos a regresar con eso después de estos mensajes.